¿Ah? Pero no es así, hermano. Son personas de carne y hueso que fallan igual que uno. Pero lo lamentable del asunto es, hermanos, cuando dejan de ser, hermanos, una persona dócil, una persona amable, una persona atenta, una persona, hermanos, cariñosa. Yo sé, hermanos, que un siervo de Dios no todo el tiempo va a andar sonriendo, porque siempre hay lucha, siempre hay pruebas. Pero, hermanos, lo cierto del caso es que debemos, hermanos, de aprender lo que nos dice la palabra del Señor. Porque hay líderes, hermanos, tan groseros en la iglesia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Hay personas con ese genio que parecen un Alka-Seltzer. Cuando el Señor nos dice, aprended de mí. Entonces, hermanos, todos esos ejemplos que el Señor nos ha dejado en su palabra, todos esos ejemplos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ya que no los tomamos, hermanos, para nosotros. Repito, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Saben, hermanos, que cuando el Señor venga, cuando ocurra el rapto, muchos no se van a quedar por estar en adulterio. Muchos no se van a quedar, hermanos, por estar en fornicación. Muchos no se van a quedar porque van donde los brujos. Muchos no se van a quedar, hermanos, porque por amor al dinero. No. Muchos se quedarán por esa falta de perdón. Porque han renunciado a ser una persona mansa, una persona humilde, una persona sencilla. El Señor dijo, sé sencillos como paloma y astutos como serpiente. Vivimos, hermanos, en un mundo donde se cree que el ser manso es ser menso. Hace tiempos, hermanos, años atrás en el trabajo, habían compañeros que por el hecho de que uno va a la iglesia, querían que uno les hiciera el trabajo a ellos y no había que decir nada porque usted va a la iglesia, usted es hermano. ¿Ah? No, señor, la cosa no es así, hermano. ¿Ah? El ser manso, hermanos, no es ser menso. ¿Qué es ser manso, hermano? Todo lo que el Señor fue. ¿Qué más ejemplo, hermanos, tenemos de la mansedumbre del Señor Jesús? Del cariño, hermanos, del Señor Jesús. Aleluya, su humildad. ¿Por qué es que, hermanos, no copiamos? ¿Por qué es que no vemos los ejemplos que tenemos en la palabra del Señor? ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, si somos la iglesia del Señor, hermanos, debemos de ser imitadores de Jesús. ¿Por qué tanta raíz de amargura? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué, hermanos, aquella sed de venganza? ¿Por qué inclusive, hermanos, tanto odio en la iglesia? Santo Dios. ¿Por qué tanto enojo? Oh, hermanos, ¿qué nos enseñó el Maestro? ¿Qué nos enseñó Jesús de Nazaret? ¿Qué ejemplo nos ha dado? Repito, hermanos, si somos seguidores de Jesús, debemos, hermanos, de ser como Él. Oh, gloria al Señor, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, hermano. Dice que cuando lo acusaban, hermanos, Él no abrió su boca.
Él permanecía callado. Ejemplos claros, hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos, que vamos a perder nuestra salvación por pequeñeces? Porque aquel me cae mal, porque aquel me la hizo. Y mi corazón se llena de raíz de amargura. Cuando mi deber, hermanos, es perdonar. Mi deber es perdonar. Mi deber es amar. Gloria al Señor. Saben, hermanos, que la gran mayoría de enfermedades que vienen al ser humano, hermanos, es por el odio, por la raíz de amargura que hay en su corazón, porque alguien me hizo daño y me tiene con sangre en el ojo. Dice, hermanos, que eso enferma el alma, enferma el corazón de las personas. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? Vea qué importante. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Un corazón, una persona que sepa perdonar, una persona que sepa amar, hermanos, es una persona que va a estar en paz con su corazón, con su conciencia, hermanos, tranquilo. Nosotros, hermanos, debemos de seguir las enseñanzas del Señor Jesús, hermanos. Ahora, hermanos, hay algo muy importante y un pasaje, hermanos, que a mí me encanta. No sé qué dice el papelito. Hay un pasaje, hermanos, que a mí me encanta, donde Pablo le dice a los filipenses, hermanos, oiga, por nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero encontré otra versión, hermanos, que dice, oiga qué importante, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Oiga usted, hermanos, yo debo de considerarlo a usted más importante que a mí mismo. ¿De qué está hablando, hermanos, el apóstol aquí? Hermanos, de lo mismo, de la sencillez, de la mansedumbre, hermanos, de la humildad. Por eso les digo, hermanos, yo no entiendo por qué hay personas en la iglesia que Dios les da un talento precioso, un talento divino, hermanos, y comienzan a ver a los demás por encima del hombro. No somos nadie, no somos nada. Somos lo que somos, hermanos, por la misericordia y por el amor de Dios. Ese don, ese talento que tú tienes, Dios te lo ha dado para que glorifiques su nombre, para que exaltes su nombre, para que le sirvas a través de ese don, a través de ese talento. No empezar a ver a los demás por encima del hombro porque yo soy el gran predicador. No. Por eso les digo, hermanos, que ejemplos, la palabra de Dios, hermanos, del Nuevo Testamento y los Salmos está lleno de ejemplos. Pero que como que la iglesia, hermanos, los ignora, se olvida de ellos. Apartamos la vista. Nos dice, hermanos, el Salmo 37, hermanos, que en el Salmo 37 la palabra del Señor nos dice que bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Oh, gloria al Señor. Aleluya, hermano. Qué bonito, hermanos. Las personas mansas, las personas con mansedumbre en su vida, hermanos, dice que ellos heredarán la tierra. Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué importante, hermanos, que la iglesia de Cristo podamos, hermanos, asirnos, hermanos, tomar esos ejemplos para nuestra vida. Yo les he contado en otras ocasiones, hermanos, que siempre en mis oraciones clamo delante de Dios, hermanos, porque haya una fraternidad pastoral en Paso Canoas, para que haya una unidad pastoral, no importa la denominación. Qué importante, hermanos. Yo le he dicho al Señor, Padre, que los pastores dejen de ser pisote solo, que puedan unirse, que puedan formar una confraternidad en amor, en humildad. Aleluya. Pareciera, hermanos, que como que es algo imposible, porque son tantas las diferencias que hay, que pareciera, hermanos, que es algo imposible. Pero lo grave del asunto es, hermanos, que mientras las diferencias sigan, hermanos, en la vida de los líderes de la iglesia, Paso Canoas, hermanos, sigue yéndose al infierno. Paso Canoas sigue perdiéndose. Las almas siguen perdiéndose. Saben, hermanos, que cuando el hombre y la mujer, cuando las personas nos visitan, cuando las personas vienen cargadas de problemas a nuestras iglesias, es porque vienen en busca de una respuesta a su problema, a su situación que están viviendo. Pero si vienen, hermanos, y nos encuentran como perros y gatos, salen huyendo más bien, hermanos. Salen huyendo. Se van. Nosotros, hermanos, aquí en este lugar está la respuesta a todos los problemas que pueda tener una persona. Pero para eso, hermanos, se requiere de esa iglesia dócil. Escuchaba, hermanos, un testimonio de una prostituta, hermanos, que ella había decidido quitarse la vida. Pero esta mujer, antes de quitarse la vida, ella dijo, voy a darme una última oportunidad. Voy a ir a la iglesia. Estaba el culto, hermanos, en lo más y mejor. Cuando aquella mujer comenzó a caminar por el centro, rumbo a la primera banca, todos se volvían a ver. Uno golpeaba a la otra, mira quién va ahí. Esta mujer llega, hermanos, y se sienta en la primera banca. Y el Espíritu Santo le habla al pastor y le dice que la vaya a abrazar. El pastor baja del altar y va y abraza a aquella mujer, y aquella mujer comienza a llorar, a llorar y a llorar. Después ella le cuenta al pastor lo que iba a hacer, hermano. Y gloria al Señor, hermanos, porque esta mujer aceptó a Cristo. Y hoy en día sirve en una iglesia. Pero, hermanos, se requiere de la amabilidad, se requiere de la hospitalidad, se requiere, hermanos, de todo el cariño de la iglesia para con aquellas personas que nos visitan. Oh, hermanos, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia necesitamos de parte del Señor, hermano.
cuánta mansedumbre necesitamos para saber entender las cosas. Oh, hermanos, se necesita una iglesia dócil, una iglesia que tenga cariño por las almas que no conocen al Señor. Por eso les digo, hermanos, en mis oraciones siempre estará presente esa unión pastoral en Paso Canoas. Oh, hermanos, Dios mío, que nos podamos dejar de tanta diferencia, de tantas situaciones difíciles, por el bien de las almas, por el bien, hermanos, de la comunidad, para poder rescatar, hermanos, aquellos hermanos que están en el lazo del enemigo. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Dice que Moisés era el hombre más manso, el hombre más humilde, el hombre más sencillo que podía haber sobre la tierra. Vean, hermanos, aquí hay algo muy lindo, algo muy importante. A veces yo me pregunto, ¿qué tal, hermanos, qué tal si a uno de esos líderes, hermanos, que se creen la mamá de Tarzán por ese don, por ese talento, por esa linda voz que tienen, Dios le dijera, ve al mar, tócalo y ese mar se abre? Dios mío. ¿Qué tal, hermanos, si uno de esos líderes hiciera todos los milagros que Moisés hizo? Pero oiga, a pesar de que Dios usó tremendamente a Moisés, a pesar de que Dios usó poderosamente a Moisés, dice en Números capítulo 2, hermanos, que Moisés era el hombre más manso, el hombre más humilde, el hombre más sencillo que había sobre la tierra. Oh, gloria al Señor, hermanos. Qué bonito, qué precioso, qué ejemplos más maravillosos, hermanos. Gloria a Jesús. Nos ha dejado el Señor, hermanos, en su palabra. A pesar de la grandeza, a pesar, hermanos, de todo lo que Dios lo usó, Él seguía siendo una persona mansa. Ejemplos, hermanos, que nosotros debemos de tomar para nuestra vida en nuestros ministerios, en esos ministerios, hermanos, que el Señor nos ha dado para que le sirvamos. Repito, eso no es, hermanos, esos ministerios los cuales Dios nos ha dado con el único propósito de que su nombre sea glorificado. Oh, gloria sea el nombre de Dios, hermano. Ojalá, hermanos, que la iglesia de Cristo podamos entender esto. Podamos, hermanos, comprender esto. Podamos entender, hermanos, la gran importancia de lo que es ser dócil. Una persona de carácter, hermano, dócil, sencillo, manso, delante de Dios, hermanos, y delante de los hombres. Dios no quiere nada, hermanos, con Alka-Seltzer. No. Vean, hermanos, mi abuelita fue una señora de más de 40 años de vida cristiana. Y ella siempre padeció un problema. Era su genio, su carácter. Con todo mundo se metía en problemas. Pero algo que yo le admiraba mucho a mi abuelita era que evangelizaba a una persona, hermano, pero raifla. Y un día ella me dice, yo llego a la casa y ella me dice, vea, Félix, yo creo que Dios
puede cambiar cualquier cosa en la vida de las personas, pero el mal genio, el mal carácter, no. Vean, hermanos, y murió así. Todavía estaba internada en el hospital de Pérez de León, hermanos, donde murió, y pensando en demandar a una hija. ¿Ah? Nunca, nunca, nunca mi abuelita, hermanos, le entregó ese carácter al Señor. Oh, hermanos, lo atesoró para ella. Lo atesoró. Oh, hermanos, cuántas cosas podemos nosotros estar atesorando. Dios mío, vean, hermanos, es algo lamentable, algo que realmente duele mucho, como les dije anteriormente. Si un siervo de Dios sabe que está fallando en X área, que tiene que arreglar esa situación con fulano o dejarse de cosas, hermanos, ¿por qué no usamos de la humildad? ¿Por qué no usamos de la sencillez? ¿Ah? ¿Por qué nos dejamos de cosas? Si un pastor tiene algo contra otro, hermanos, es tiempo de que arreglen esa situación, se dejen de cosas, hermanos, y seamos personas dóciles. Cuando Cristian, hermanos, él se apartó y hizo la iglesia, mi pastor me quiso decir unas cosas ahí. Y yo le dije, vea, pastor, no hay que romperse la cabeza. No hay que estarse preocupando por eso. Si es de Dios, persevera. Y si no es de Dios, se desvanece. Como le dijo Gamaliel al concilio en Jerusalén. Eso es todo lo que hay que hacer, pastor. Déjelo. Eso es todo. Si es de Dios, persevera, y si no, se desvanece. ¿Cuánto llevan ya? 9 años. ¿Ah? Gloria al Señor, hermanos. Y aquí han pasado muchas cosas lindas. Amén. Gloria al Señor, hermano. Pero, hermanos, ¿por qué yo me voy a llenar de raíz de amargura? ¿Por qué me voy a llenar de raíz de amargura y poner en peligro mi salvación? Solo porque el otro hizo algo que a mí no me parece. Es la tontera más grande, hermanos. Por algo dice el escritor de Hebreos, hermanos, que andemos con cuidado, hermanos, y no descuidemos una salvación tan grande. Repito, hermanos, como les dije anteriormente, nos guardamos del adulterio, nos guardamos de la fornicación, nos guardamos de ir donde los brujos, nos guardamos del amor al dinero, nos guardamos de otro poco de cosas, hermanos, pero fallamos por una rencilla, por algo que tenemos contra otro. Es la tontera más grande, hermanos, poner nuestra salvación en peligro por eso. No puede ser, hermanos. Por eso yo me pregunto, hermanos, ¿qué es que no leemos estos pasajes? Bueno, hermanos, cuando yo estaba en Coto 49, había una señora que no tenía pero ni una pizca de amor en la iglesia. Era terrible. Y yo tuve intención de algo. Ya que ella, hermanos, no estaba de acuerdo con nada lo que se relacionaba con el amor, yo quise agarrar la Biblia, hermanos, y romper las hojas donde habla del amor. Más que todo en Primera de Juan. 1 Corintios 13. ¿Ah? ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? Y yo me pasó por la mente, nunca lo hice, hermanos, pero yo quería, hermanos, agarrar esas hojas y arrancarlas. No la hice porque quería mucho la Biblia, hermano. Pero, hermanos, ante semejante,
falta de humildad, falta de sencillez. Ante semejante falta, hermanos, de afecto, de humildad, de ser una persona dócil. A mí me dan ganas, hermanos, de ir donde esa persona y leerle este pasaje, hermanos, donde el Señor nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde, y arrancar esa hoja, porque ya quiere decir que no está sirviendo de nada, hermano. La situación, hermanos, es delicada. La situación, hermanos, es terrible. ¿Por qué es que no tomamos los ejemplos bíblicos para nuestra vida? Así, hermanos, si la iglesia tomara todos esos ejemplos bíblicos, hermanos, saben que nos libraríamos, hermanos, de muchos malos ratos, malos momentos, hermanos. Pero yo siempre, hermanos, he pensado honrar, por lo menos con el saludo, a ese varón. Donde quiera que me lo encuentre, hermano, lo saludaré con respeto, lo honraré con mi saludo. Hola, hermano pastor, Dios te bendiga. El resto, hermano, es entre él y Dios. La iglesia, hermanos, debe de entender esto, Dios mío. Debemos de entender esto, hermanos. ¿Por qué voy a estar yo peleando el altar, hermanos, si esto no es mío? Gloria sea el nombre de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, para entrar al reino de los cielos se requiere de una iglesia dócil. Una iglesia dócil, hermanos. Oh, gloria sea el nombre de Dios, hermanos. Repito, ejemplos como los de Moisés. Oh, gloria al Señor. Moisés no porque abrió el mar, hermanos, ya creyó. ¿Ah? Uy, nunca nadie ha hecho eso. ¿Ah? No, hermanos. Todo lo contrario. El hombre más manso y humilde sobre la tierra. Dice un pastor, hermano, de Costa Rica, que fue a Venezuela a predicar antes que se diera toda esa situación difícil de Venezuela. Y dice que ya él predicó en la noche en la iglesia. Y le dice el pastor: hermano, ¿dónde me voy a quedar yo? Le dice: hermano, usted se va a ir con ese hermano que está limpiando las bancas. Dice que había un hermano con un rapito, después del culto se quedó limpiando las bancas y él lo veía, él paraba ya en la puerta, dice, y el hermano limpiando las bancas y cantando, y gloria a Dios, contento el hermano. Dice que él se le acerca y le dice: hermano, me dijo el pastor que yo me iba a ir con usted a su casa. Ah, sí, hermano, espérese, ya voy a terminar. Ok, dice que llegan al parqueo, un chuzo de carro. Vaya chuzo de carro había. Cuando llegan a la casa, aquella mansión, que los portones se abrían, hermano, a control remoto. Y ya llegan a la casa, hermanos, y arriba solo alfombras y ese montón de habitaciones, hermanos, como que si fuera un hotel, y todo lujos por todos lados. Y dice el pastor, hermanos, que después le pregunta al hermano que lo había invitado y le dice: este es uno de los multimillonarios más grandes que hay en Venezuela. ¡Ah! ¡Aleluya! Eso es humildad. Eso es ser dócil. Eso es, hermano, ser manso. Una persona sencilla. No importa los millones que este hombre tenía en el banco, no importa el chuzo de carro, él se quedaba después del culto con un trapo limpiando las bancas. Eso es humildad. Eso es sencillez de corazón.
Por eso repito, yo no entiendo, hermanos, nunca lo entenderé. ¿Por qué personas que porque Dios le da una voz preciosa, lindísima, empiezan a ver a los demás por encima del hombro? Nunca lo voy a entender realmente. Si la palabra es clara, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Termino con esto. Cuando yo estaba, hermanos, empezando con el teclado, en la iglesia donde yo iba, habían dos músicos profesionales buenísimos, muy buenos.